vamos a pedir al Señor su presencia. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Yahshua Mashiach, te pedimos tu presencia sobre este lugar. Sabemos que tu presencia permanece entre los que te aman, tu presencia acompaña a tu pueblo, tu presencia se mueve en medio de la alabanza, tu palabra es la que nos da vida y nos sostiene, y de esa palabra que alguna vez salió de tus labios, Dios mío, que fue pronunciada desde antes de la fundación del mundo, que todavía tenemos vida y somos sostenidos. Y eso es un motivo para darte gracias en este día, para agradecerte, Dios mío, por esa gran bendición que hemos tenido, de que nos has tenido en cuenta en tus planes, que has pensado en nosotros de mucho antes, Dios mío, de que nosotros te conociésemos siglos, siglos y siglos antes. Tu palabra ya nos había preparado, no solo para este día, sino para todo el día del Señor y para todo lo que ha de venir después, para que vivamos eternamente. Tu palabra dice: oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi alma y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es verdad, Señor, en este día, si hay algo de lo que tenemos certeza, es que conoces íntimamente cada uno de los recovecos de nuestro corazón. No podemos en este día más que hacer que rendirnos delante tuyo, abrir cada puerta para que tú entres, para que lo ilumines con tu presencia, para que tú camines en medio nuestro, dentro de nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, examinando y limpiando, sentándote en cada habitación e iluminando, dándonos paz, dándonos esa seguridad que tenemos de salvación, aquellos que confiamos en ti, aquellos que vivimos en el Espíritu, sabemos que no hay condenación para nosotros, y es por eso que nos reunimos en este lugar, para durante este rato que nos ha permitido, Señor, la ley de este mundo, movernos. Sabemos que el mundo no gobierna la adoración, sino que Jesucristo es el que gobierna este mundo. Y por lo tanto, Señor, sabemos que lo que estamos viviendo en este momento no viene del mundo, ni no viene de los gobernantes, ni de los presidentes, sino que viene directamente de tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, queremos proclamar que tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra porción en la tierra de los vivientes. Escucha nuestra oración ahora, Señor. Sacia nuestra alma en este día. Queremos adorarte en este momento, en este lapso que vamos a tener para rendir nuestro corazón como pueblo, para juntos, unidos, en un solo espíritu, en un solo corazón, adorar tu nombre. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo bendiga nuestra vida ahora. Para ver tu gloria y tu grandeza.
me abrazas, me cantas, no los escucho hermano, me amas, me amas, me cuidas, me abrazas, me abrazas, me cantas, me cantas, me amas, mi paz, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú. Señor, tu iglesia en este día, a lo largo y ancho del planeta, podría caer en el error que cayó Israel cuando en el cautiverio proclamaban, como dice el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Yahweh en tierra de extraños? Señor, a diferencia que estos, tu pueblo, su lengua se pegaba a su paladar cuando se acordaban de Jerusalén, cuando no lo tomaban como el preferente asunto de su alegría, sino que su corazón estaba centrado en las limitaciones y las restricciones del tiempo que vivía. Nosotros nos sentimos en esta tarde más que libres, más que bendecidos. No estamos abatidos, sino que estamos levantados. Señor, tenemos muchos motivos para alabar. Como dice tu palabra, alabad a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreas en el día porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche porque para siempre es su misericordia. Y tu misericordia nos alcanzó, y tu gracia, Dios mío, clamamos y clamamos y clamamos delante de tu presencia, en la faz de tu rostro, Señor, para que tu gracia nos alcance en este día, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Por eso es que postramos nuestra alma en tu santo templo, Señor. Por eso es que alabamos tu gran nombre, Yahweh, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad son eternas, Dios mío, y sabemos que cuando clamamos tú nos respondes y nos fortaleces con vigor en nuestra alma. Y ese es el vigor que queremos levantar cuando proclamamos cómo queremos caminar hasta el fin de nuestros días, hasta que tú vengas, Señor. Si no nos encuentra antes el final de nuestros días y nos encuentra el día del Señor antes, hasta ese momento queremos caminar firmes, como dice esta adoración que tanto amamos y nos recuerda los tiempos en el que podíamos congregarnos con normalidad. Señor, queremos decirte que nuestra alma está conforme con lo mucho que nos has dado en esta tarde, Dios mío, y por eso es que te bendecimos, Señor. Tu palabra permanece en los cielos por la eternidad, y deseamos, Señor, que en este día abra los cielos sobre esta casa y la comiences a hacer descender ahora, Dios mío, tal como de generación en generación fuiste fiel, Dios mío.
mío, tal como afirmaste la tierra con tu palabra y ella subsiste, tal como tú ordenaste todas las cosas por tu palabra. De la misma manera queremos deleitarnos en este día, Dios mío, con la predicación de tu palabra, y te decimos: hasta que vuelva mi buen Señor, yo iré por este caminar estrecha, senda es, cargo hoy mi cruz, Señor. Al final de este camino yo veré el rostro de Jesús, mi glorioso Señor. Me recibirá aquí hasta que vuelva mi buen Señor. Me levantaré, correré tras él, su gloria la tierra llenará. Me levantaré y proclamaré el Señor que yo anhelo, Salvador del mundo es. El Señor que yo anhelo, Rey de gloria eterno es. Hasta que vuelva mi buen Señor, yo iré por este caminar estrecha, senda es, cargo hoy mi cruz, Señor. Al final de este camino yo veré el rostro de Jesús, mi glorioso Señor. Me recibirá aquí hasta que vuelva mi buen Señor. Me levantaré, correré tras él, su gloria la tierra llenará. Me levantaré y proclamaré el Señor que yo anhelo, Salvador del mundo es. El Señor que yo anhelo, Rey de gloria eterno es. El Señor que yo anhelo, Salvador del mundo es. El Señor que yo anhelo, Rey de gloria eterno es. Hasta que vuelva mi buen Señor, me levantaré, correré tras él, su gloria la tierra llenará. Me levantaré y proclamaré el Señor que yo anhelo, Salvador del mundo es. El Señor que yo anhelo,
Jesús. Bendecimos tu nombre. Entramos en tu presencia, Señor, con acción de gracias, con alabanza. Señor, queremos poner todas nuestras cargas en este día delante de tu presencia para poder escuchar tu palabra con tranquilidad, con paz. Queremos entrar a ese lugar alto y proclamar nuestra voluntad y nuestro deseo de que tú nos recibas, de poder ser dignos, Dios mío, de estar delante de tu presencia en este día. Oye nuestra causa, Señor, y está atento a nuestra oración. Hecha, Señor mío, con labios que pretenden no tener engaño, Señor. Pero sabemos que tú conoces y reconoces y has proclamado por tu palabra para siempre nuestra debilidad y nuestra insuficiencia, nuestra falta de méritos para poder hacer cosas que nos puedan llevar por nuestras propias obras a algún merecimiento o alguna dignidad o algún encomio o algún mérito delante de tu presencia. Señor, en cuanto a obras humanas, Dios mío, nos guardamos de las sendas de los violentos, pero necesitamos que tú nos sostengas, Señor, que sostengas nuestros pasos en este camino para que nuestros pies no resbalen. Y es por eso que ahora nuestros ojos se elevan al Dios de los cielos. Se saca nuestra vista, se quita de las cosas de aquí abajo que son perecederas, inmutables, y queremos ponerlas en las cosas que son altas, que son eternas, que no cambian, no han cambiado y no cambiarán por toda la eternidad. Yo entro al lugar más alto, a través del Cordero de Dios, y entro solo a adorarte. Hoy vengo a honrar al Yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, 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 Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Haz volver a tu iglesia de este cautiverio en el que se encuentra en este día, a lo largo de todo el planeta, donde se nos ha impedido aún lo más básico, que es reunirnos, Dios, para adorarte y para bendecir tu santo nombre. Honra en este día a los que te temen, Dios mío. Honran a los que te temen y revélan en tu pacto conforme lo dice tu palabra. Guárdanos, Señor, porque nuestra alma ha confiado en ti. Tú eres nuestro Señor y fuera de ti no hay bien alguno para nosotros. Te adoramos, Señor. Volvemos a decirte: yo entro al lugar más alto, a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Hoy entro a honrar al Yo soy. Dios te adoro
el Dios en el cual confiamos, en el Dios en el cual hemos creído, el Elohim de toda la tierra, Yahweh, que ha hablado y ha convocado a la tierra en este día para que la adore. Señor, desde el nacimiento del sol, dice tu palabra, hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Señor, estamos consternados y nuestra alma está cargada en este día por aquellos hermanos que están pasando por procesos, que están pasando por pruebas, que están afligidos en múltiples tentaciones, Señor, que no pueden encontrar el camino de la tribulación, no pueden encontrar la senda en medio de las aflicciones, no pueden retomar el camino de la alabanza, no pueden ni siquiera, Dios mío, doblar sus rodillas para poder orar. Por ellos clamamos en este día, por ellos oramos, Señor, por ellos levantamos expiración. Escucha, Israel, dice la palabra, y testificaré de ti, yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro ni machos cabríos de tu aprisco, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. No, el Señor está mirando a un pueblo que ejerce misericordia, porque Él es mayor, es mucho mayor que cuanto sacrificio y cuanto ritual y cuanto acto de religión podríamos realizar en este día. Señor, queremos que de la manera en que lo hiciste con aquella mujer que durante años había sido afligida por un flujo de sangre y escuchó que el Señor pasaba por su pueblo y tomó la determinación valiente a costa de su vida, por más que la Torá la declarara como una pecadora y como una persona que no, y la condenara por el solo hecho de acercarse a las personas a causa de su condición, no tuvo a bien conservar su vida, porque nada valía si la aflicción iba a ser perpetua. Nada valía si el pecado no podía ser erradicado, nada valía si el diablo constantemente la acusaba y la afligía, señalándola con el dedo acusador de todo el pueblo, sino que se decidió a buscar a aquel que pasaba en ese momento por su pueblo y del cual habían dicho que estaba lleno de compasión y lleno de misericordia por los afligidos de la tierra. Y se extendió en medio de esa multitud. De la misma manera, pedimos, Dios mío, que tus hijos, aquellos que están abatidos, aquellos cuyas rodillas están cansadas, cuyas manos están caídas, sean de esta congregación, sea de cualquier otra congregación, pedimos por toda la iglesia de Jesucristo, a lo largo y ancho de este planeta, todos aquellos que estén desanimados puedan, como esta mujer, tener un último impulso de fuerza para arrojarse y aún, Dios mío, con sus manos, con sus piernas, llenándose de polvo y de piedras, arrastrándose por el suelo, llegar al varón perfecto, llegar a Dios hecho hombre, llegar a aquel cuya infinita cabot, cuya infinita gloria no podía entrar en este planeta y tuvo que tomar el cuerpo de un hombre para poder venir a terminar el plan que había sido preparado por él y para él desde antes de la fundación del mundo. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería.
necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Él murió y resucitó sobre la bendición, nada me separará. Hoy me postro, todos juntos vamos. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, queremos en este día recibir de la adoración celestial ahora mientras predicamos tu palabra. Señor, que tus ángeles, que el cielo entero, Señor, esté motivando al Espíritu Santo a moverse en medio nuestro, abriendo los oídos espirituales, Señor, abriendo el corazón a tu palabra, dándonos iluminación, dándonos visión espiritual, expandiendo nuestros territorios, expandiendo nuestros cielos, Señor, ampliando y ensanchando los límites de nuestra fe. Es para esto que venimos, para capacitarnos y para poder también entender cuál sea tu buena voluntad agradable y perfecta para este tiempo, para nosotros. Aquello que tengamos que ver, háznoslo ver. Pero primero, Señor, te pedimos, como siempre lo hacemos, antes de comenzar a predicar, que tengas a bien, Señor, abrir las puertas del cielo sobre esta tu casa. Abre las puertas del cielo y fija tu mirada aquí, porque nunca cesarán alabanzas para ti. Abre las puertas del cielo. Ven aquí con tu presencia, solo en ti esperaré. Haz que la fragancia
al asiento. Qué hermoso es adorar al Señor. ¿Amén? Cerramos los ojos y nos acordamos cuando lo podíamos hacer bajo otras condiciones y no importa las circunstancias, no importa la forma en lo que estamos haciendo. Bueno, tenía pensado otra palabra antes que me robaran el celular anoche, antes que alguien me encarara con una pistola y me la pusiera delante de mi cara y me dijera que entregara lo que tenía. Entonces, bueno, me determiné a predicar de lo que estoy viviendo. Creo que la única manera en que los predicadores podemos ser efectivos es que por algo ocurrió lo que ocurrió y seguramente dio lugar a una prédica que seguramente les va a ser de utilidad porque el Espíritu Santo sabe todas las cosas, y con que alguno de ustedes sea bendecido, que pienso que algo del propósito se irá cumpliendo. Después veremos, porque estas cosas se ven con el tiempo nada más, y de esto trata justamente la prédica. Si ustedes tienen la palabra de Dios cerca, si no yo lo voy a leer, podemos ir como para iniciar esta prédica al Evangelio de Juan, capítulo 16, y estamos en un momento donde los discípulos finalmente abren los ojos. En el Evangelio de Juan, a la altura del capítulo 16, ellos abren los ojos, abren los oídos espirituales. De hecho, el que se han abierto nuestros oídos es un predicamento del Señor. No es algo que nosotros podemos controlar, no es algo que viene cuando nosotros queremos. Podemos orar, podemos clamar al cielo para propiciar ese momento, pero la gracia de que nosotros tengamos avance y crecimiento espiritual es algo que viene directamente del trono de Dios, no es algo que nosotros podamos dominar. Gloria a Dios, porque no podemos conocer cuáles son los mejores tiempos para que estas cosas ocurran en nuestra vida, pero el Señor conoce todas las cosas. Amén. Entonces vamos a leer Juan 16:32, cuando ellos finalmente les dicen: ahora sí entendemos lo que querés decirnos cuando nos decís que vas a ir a Jerusalén y vas a ser producto del escarnio, va a haber escarnio, va a haber sufrimiento y va a haber muerte sobre tu vida. Ahora entendemos que estamos en la inminencia de algo que no queríamos entender. Entonces el Señor le dice en Juan 16:32: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor, pedimos que sea tu Espíritu el que hable a través de mi vida. Señor, toma control de la palabra en este día, de la palabra del que predica. Señor, rechazamos la obra de todo espíritu demoníaco, de toda fuerza del mal que esté queriendo traer disolución, distracción, que quiera tomar control de estas palabras y que quiera que se hable palabra de hombre y no palabra del Eterno. Espíritu Santo, inspira a tu pueblo para poder escuchar también, porque una prédica no solamente es quien predica, sino la forma y el corazón con el que el pueblo lo escucha. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor. Amén y amén. Entonces, el Señor está hablando de una manera muy clara. Dice: yo estas cosas las hablo para que ustedes de una vez por todas tengan paz. Parece que le estuviera hablando a todos los creyentes desde el comienzo del relato bíblico hasta ese momento en que Él va a explicar por qué nosotros deberíamos tener paz en medio de el proceso frustrante de la aflicción. ¿Por qué la aflicción es un proceso frustrante? ¿Por qué es frustrante? ¿Por qué tiene que ser frustrante? ¿Por qué nosotros no lo podemos incluir en nuestros planes? ¿Por qué a lo largo de toda la palabra de Dios se ve la aflicción como un proceso frustrante? Incluso en el Antiguo Testamento hay evidencia muy clara de esto, porque de alguna manera interrumpe la estabilidad espiritual que todos quisiéramos tener. Todos nosotros soñamos con tener una vida de paz y concebimos la vida de paz como una vida en la que no pase nada. Una vida en la cual estemos en todo tiempo bendecidos y no haya nada que se contraponga a nuestros planes, sino que todo sea florecimiento, todo sea crecimiento y todo sea bendición. Esta idea primitiva, porque es una idea bastante primitiva y elemental de la paz, se puede entender en el mundo, hermanos. Se puede entender que el mundo quiera esa clase de paz. Pero nosotros no anhelamos esa clase de paz por muchos motivos que exceden un poco al tema de la prédica. Si yo me tuviera que ir por las ramas, como habitualmente lo hago, estaríamos acá 2 horas y media. Pero sabemos que los hijos de Dios no es esa la paz que buscamos. Pero no sé si lo sabemos tanto, porque cuando viene el proceso de la tribulación, de la aflicción, de la prueba, los hijos de Dios nos frustramos. De hecho, experimentamos frustración. No lo tomamos como algo natural, no lo tomamos como
como algo habitual en nuestra vida. No bendecimos el nombre del Señor, como dicen las cartas de los apóstoles que debemos hacerlo, no le damos gracias al Señor por las pruebas, sino que de alguna manera nuestra carne se frustra. Y siempre encontramos como que eso es algo que no debería haber sucedido. Hay una idea en la palabra de Dios, esta idea de la prueba y de la tribulación y de la tentación fue evolucionando con el tiempo en la palabra. No es la misma en el comienzo del relato bíblico que en el final. Pero si nosotros tenemos que mirar históricamente, ya la palabra de Dios arrancó con esto, porque el primer libro escrito en la Biblia no es el libro de Génesis, es el libro de Job. Y Job habla esencialmente de esto, de cómo tenemos que interpretar o cómo nos tenemos que parar delante de las pruebas, de los sufrimientos, de las tribulaciones, de las tentaciones. O sea que sí, el Señor habló en el principio, pero habló de una manera que quizás no fue comprendida por los patriarcas, quizás no fue del todo entendida, porque después de Job no tenemos en el registro bíblico algo que contraponga esta idea que fue creciendo cada vez más en el corazón primero del pueblo de Dios, de que sí, y que hoy en día todavía prevalece lamentablemente en la Iglesia de Jesucristo en contra de todo lo que significa nuestra doctrina bíblica, de que si nosotros estamos bien o en acuerdo con el Señor, vamos a ser bendecidos en todas las cosas. Y que si nosotros estamos en pecado, vamos a ver nuestra vida contradicha por un montón de dificultades. Que si nosotros estamos en un acuerdo con el pacto de Dios y estamos caminando bien, vamos a estar sanos. Y que si nosotros hacemos las cosas mal, vamos a estar enfermos. Esta idea es muy primitiva. Nosotros la podemos registrar, por ejemplo, en el libro de Job, todo el relato de sus amigos. Para aquellos que no conocen el libro, Job era un hombre justo y se ve envuelto en medio de un conflicto entre el Señor y Satanás. Satanás viene de recorrer la tierra y entonces el Señor un poco como que le moja la oreja al diablo y le dice: ¿viste a mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre perfecto en todos sus caminos. Entonces el diablo dice: bueno, pero si vos le quitas tal cosa y le sacás tal otra. Entonces el Señor entrega a Job para que el diablo haga con él tal como le plazca, pero le pone límites, ¿sí? Sacarle la fortuna, sacarle la salud, pero no le toques esto, no le toques aquello. Job se ve envuelto en un conflicto cósmico de proporciones para un hombre. Y en medio de todo eso, sus amigos lo acometen a cada momento y lo incomodan con esta idea de que él en realidad estaba padeciendo estas cosas debido a que él era un hombre pecador y que ese pecado, para mejor, él lo ocultaba, porque aparecía a los ojos de su pueblo como un hombre justo, pero, entre comillas, evidentemente, si él estaba en la condición que estaba, era porque había hecho algo. Entonces, en la voz de uno de sus amigos, nosotros vemos esta idea primitiva que dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro. Una doctrina bastante básica, una doctrina con la cual el Señor instruyó a Moisés después del diluvio seguramente. Los malos reciben su merecido, los buenos reciben su recompensa, Dios es Dios justo que libra a su pueblo de sus enemigos, etcétera, todo lo que conocemos, y es de sentido común aún para las personas que no conocen la palabra de Dios y no conocen las profundidades del Evangelio. Esta frustración que nosotros sentimos, tenemos que analizarla y analizarla muy bien, porque si todavía estamos sujetos a esa frustración, creo que este es el propósito por el cual yo estoy dando esta prueba. Si cada vez que nosotros experimentamos pruebas, tentaciones y tribulación, vamos a caer una y otra vez y deshacer con nuestra boca y nuestras actitudes el proceso que Dios está queriendo llevar adelante en nuestra vida, o el proceso que está permitiendo para entrenarnos, entonces deberíamos entender que por algo estamos hablando de esto hoy y que Dios quiere salvaguardarnos de esta actitud que no nos va a edificar nada en tiempos donde pruebas, tribulación, angustia y tentaciones van a ser lo más frecuente, ¿sí? Entonces, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, ¿qué es lo que está diciendo?
mientras ustedes estén en este lugar, habrá aflicción. Esa es una, aunque parezca a nosotros una cuestión dada por sentada, para los discípulos no era dado por sentado de ninguna manera. Para ellos era una verdadera novedad que el Señor dijese que en el mundo tendrían aflicción, con toda seguridad. Y en Juan capítulo 17, Él le ruega al Padre diciéndole que no saque a sus discípulos del mundo, sino que los libre del maligno, que los libre del mal con mayúscula. Estamos hablando del maligno. Esta es una frustración, si uno la analiza, basada en esperanzas falsas, ¿sí? O sea, los únicos que nos estamos desesperanzando por cosas que eran falsas y que nosotros creímos, somos nosotros, ¿sí? Esto es como cuando uno, a las chicas les pasa particularmente, se enamoran de un chico irrespetuoso, rebelde, maleducado, que no tiene respeto por sus padres, y después, en medio de la relación, le exigen un comportamiento impecable, que sea cariñoso, que le retribuya todas las cosas. Están pidiendo peras al horno, ¿no? O sea, no concuerda lo que eligieron con lo que están demandando. Bueno, uno demanda lo que cree y uno reclama de alguna manera y reacciona emocionalmente a aquello que cree. Entonces, si nosotros nos seguimos frustrando todavía en las experiencias de prueba y de tribulación, es porque de alguna manera hay falsas expectativas, y son estas expectativas que fundamentalmente, como somos pocos y conocemos, y hoy, a no ser por Mirta, la mayoría ya hace rato me viene sintiendo predicar y conoce lo que es el Evangelio de la Gracia, sabemos que todas estas expectativas están basadas en la idea falsa del mérito, ¿sí? De que en la vida espiritual hay alguna manera en que nosotros podemos hacer alguna clase de mérito como para poder ganar una posición aceptable delante del Señor, e incluso más, una posición aceptable para llegar a la vida eterna. Sabemos que eso no es así. Sabemos que toda la doctrina bíblica, fundamentalmente establecida por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, niega esto. Por el contrario, establece bien claro que la naturaleza del hombre es una naturaleza caída de la gloria de Dios, o sea que en algún momento sí tuvo una naturaleza gloriosa como la del Señor, pero después decayó. Sí tuvo una naturaleza eterna, el hombre era eterno y no existía la muerte, porque dice la palabra de Dios que la muerte entró al mundo por un hombre, ¿sí? Y por un hombre, por el nuevo Adán, por el Señor, este problema fue resuelto. O sea que si la palabra dice que la muerte entró al mundo por un hombre, quiere decir que el hombre estaba en alineación perfecta con la voluntad del Señor, pensaba a través del árbol de la vida, o sea, a través de la Torá, a través de los pensamientos del Señor, elegía las cosas conforme a la voluntad del Señor, entonces no había pecado. Como no había pecado, el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte, o sea, la separación de la fuente de vida, por lo tanto, Adán no tenía por qué morir. Era eterno, ¿sí? Cuando empieza a pensar por sí mismo y tomar elecciones por sí mismo, que es lo que está representado en el árbol del bien y del mal, ahí es cuando se separa de la fuente de la vida en sus elecciones, y al separarse de la fuente, ¿cómo se llama cuando uno se separa de la vida? Muerte. Uno se muere cuando se separa de la vida. Entonces, el proceso de muerte para el hombre empieza en ese momento. Bárbaro. Entonces sabemos que el hombre desde ese momento tiene una naturaleza caída de la gracia de Dios. Entonces de ninguna manera puede hacer resaltar o puede chapear con ningún mérito delante del Señor como para poder pretender nada, querer nada, imponerse delante del Señor con nada. Y cuando el Señor nos dice que es su deseo que nosotros tengamos la posición espiritual como para pararnos delante del trono y que ser vistos agradables y dignos cuando Él venga, como Él le dice a los discípulos, no está hablando precisamente de que seamos perfectos en nuestras buenas obras, sino que seamos perfectos en este Evangelio de la gracia, que es decir, siempre conservemos una expectativa de la gracia venidera fundada en la fortaleza de nuestra fe. Ahora, parece mentira, porque parece mentira que no podamos incorporar la idea de que la vida consiste que no se puedan integrar los procesos de construcción
y los procesos de destrucción en la vida. Parece que una mentira, parece que no es ni hasta lógico para la mente humana que el hombre no pueda entender que para que la vida siga adelante tiene que haber no solo procesos constructivos, sino también procesos destructivos. Ocurre en todas las circunstancias biológicas. Ustedes ven en la biología que para que haya procesos de crecimiento tiene que haber procesos de destrucción de otras cosas. El mismo Señor lo dice, para que salga, para que la semilla brote, primero tiene que pudrirse y morir para luego nacer y tener vida. En todo vamos a encontrar esto, hermanos. Si usted analiza cualquier proceso biológico, cualquier proceso cósmico, tiene que haber destrucción. En todo en nuestra vida es así. Usted no puede pretender arreglar su casa si primero no hace un lío. Usted no puede pretender limpiar su casa si usted no destruye toda la mugre, para hablar de ejemplos básicos, sino que hace un proceso destructivo de toda la basura que está pegada por todos lados. Entonces, parece mentira que procesos constructivos y procesos destructivos ni siquiera por el mundo puedan ser integrados como una misma experiencia. Y menos los hijos de Dios, no lo hacemos. Parece como que queremos constantemente que todo sea constructivo y que no haya nada destructivo en nuestra vida, como si el Señor hubiese prometido eso. Hay una confusión desde el comienzo de la palabra en el pueblo de Dios, porque hay una revelación parcial. Pero es por eso que el Señor se para en este momento como un momento histórico y dice, por esto yo les digo esto, para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque la mente lo primero que va es a la recompensa inmediata. Y no solo a la recompensa inmediata, sino a la recompensa inmediata en términos propios. Somos como los chicos. Hicimos algo bien, entonces queremos salir corriendo para que nos premien inmediatamente. Y nos premian en nuestros propios términos. Imagínense, por ejemplo, usted manda un hijo a la universidad y está en segundo año de la carrera de medicina. Está estudiando neurofisiología, comiéndose los libros, usted es la madre, son las 4 de la mañana, el otro día tiene final, el chico está llorando desesperado porque no llega, usted está ahí lavándole las lágrimas, preparándole café, y es claro que la recompensa de todo eso no va a ser una recompensa inmediata. La recompensa de eso va a venir en primer término, después de 7 o 8 años, cuando el chico se reciba, y luego 8 o 10 años después, cuando empiece a poder vivir de su carrera como médico. O sea que los esfuerzos sembrados en un momento tienen recompensa mucho tiempo después. Eso es hasta casi, sin intervenir cuestiones espirituales, debería ser hasta casi un pensamiento de sentido común. Pero bueno, lo que menos común hay es el sentido común. Por eso también, destituidos de la gloria de Dios, una de las características que Dios pone en nuestra vida es la sensatez. Y la sensatez está totalmente perdida en este mundo. La gente quiere recompensas inmediatas en términos propios, ¿sí? Como yo quiero ser recompensado, como yo creo que a mí me conviene, e inmediatamente. Eso es lo que pasa con las pruebas. Nosotros tenemos un pensamiento de causa-consecuencia, ¿sí? Hago las cosas bien, entonces inmediatamente voy a ser bendecido. Y wow, ya en el libro de Éxodo, el Señor empieza a anticipar esto. Cuando Moisés saca a Israel al desierto, no es precisamente el tiempo más esplendoroso para un grupo de esclavos que son sacados de abajo de la pata de Faraón, que durante 300 años lo único que tienen es mentalidad de esclavos, y salen en libertad al desierto para ahora arreglarse con un Dios que los provee, los sustenta de todo, pero que no les ahorra las pruebas personales. El tener que enfrentarse con esa necesidad de dependencia de las cosas que habían vivido en Egipto, como los puerres de Egipto, como la comodidad de Egipto, como las camas que había en Egipto, pese a la esclavitud. Entonces ese pueblo va siendo tratado y esa mente de esclavo va siendo modelada a una mente de libertad. Bueno, entonces ese es un poco el tema que nosotros, el principio de este tema, causa-consecuencia. Eso no existe, en la vida espiritual no existe, no existía en Job. Sus amigos lo llevan a un pensamiento de causa-consecuencia. Bueno, si vos pecaste en lo oculto, entonces claro, el resultado visible es esto. Ahora vos estás enfermo, perdiste todas las cosas que tenías. Aunque a usted no le parezca, la mayoría de nosotros tiene esta clase de pensamiento
causa-consecuencia. Y eso es lo que yo quiero que analicemos en este día para librarnos ya de esto. A mí me sorprendió mucho que el proceso que Dios viene haciendo en este tiempo conmigo desembocara ayer en que yo le diera este celular a este chico y, hermanos, no sentí nada, pero nada. Yo tengo un carácter que no es ese. En cualquier otro momento me hubiera afligido, me hubiera afanado, pensado ya cuánto me iba a salir un celular nuevo. Nada. Y yo dije, ¿de dónde viene esto? De todo el proceso que el Señor viene haciendo en mi vida, en cuanto a que todos los términos de todos mis asuntos están gobernados por Él, sea lo que sea que Él tiene que hacer con esto, seguramente lo va a hacer, y no lo voy a entender en un primer momento. O sea que acá se trata de un poco de visión humana, ¿sí?, que es siempre limitada y restringida, respecto de visión espiritual. Yo podría citar, y es lo más habitual, citar en estos casos el versículo de Isaías que dice: porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. Pero he descubrí un versículo en Primera de Juan que me gustó mucho. Primera de Juan 3:19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea, nuestro corazón nos reprende. Corazón, muchas veces se habla del corazón en la palabra de Dios como el centro de la personalidad, pero que obviamente reside en nuestro cerebro, en nuestra mente. Si mi mente emocional me reprende y me dice: qué tarado, ¿por qué ibas con el celular prendido? Como me dijeron unos cuantos: pero vos siempre con el celular prendido. Hermano, si confiamos en el Señor, yo voy a ir con el celular prendido, aún en medio de ni me fijo. No estoy pensando en esas cosas, porque creo realmente en el gobierno de Dios sobre mi vida. Entonces sí, obviamente iba con el celular prendido en medio de la noche hablando. Entonces podría haber caído en ese artilugio de que mi corazón me reprenda, de porque, bueno, pero esta es la seguridad que nosotros tenemos, que Él conoce todas las cosas. Su mente y sus propósitos son más grandes y Él puede capacitarnos gradualmente con esa visión espiritual para que nosotros vayamos modificando esta visión humana que tenemos de las pruebas y de los conflictos. Yo justo pensé que iba a venir Yami, porque justo esta prédica le da a Yami. Justo Yami está estudiando en este momento en discipulado el capítulo de tentación. O sea que, pero lo va a ver por Facebook, así que le va a venir bien. ¿Cómo podemos empezar a pensar este proceso de la tentación, de la prueba? Mire, tenemos que estrechar un poco nuestra mentalidad para esto. Tenemos que encontrar algún método, alguna forma de describirlo. En realidad es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas cosas, no es a usted solo que le produce un impacto, a todo el mundo le produce un impacto. Cuando pasan estas cosas, nosotros no tenemos una explicación plausible para esto. Es por eso que fíjese cómo afecta al discernimiento espiritual, que la palabra para tentación, prueba, ser probado, comprobado, tentado, en el Antiguo Testamento es una sola, es la palabra masá. Hay distintas categorías de estas pruebas, no todas significan lo mismo. No es lo mismo que mi vecina de enfrente se bañe todas las mañanas con la cortina descorrida y yo justo en esa hora salgo del trabajo y no me queda otra más que mirar a la ventana. Podría quedarme otra, pero yo no quiero que me quede otra y clavo la mirada en la ducha que es mi vecina. Es muy distinto eso a, por ejemplo, ser puesto en estrecho por el Señor a ver si, ¿qué es lo que hago? Soy un pastor, entonces tengo que decidir si sigo trabajando como carpintero o si doy un paso de fe y ya dejo la carpintería y me dedico a la obra de Dios y que el Señor me sustente. Son dos pruebas totalmente distintas. Tener que vencer una tentación a tener que dar un paso de fe. Pero para todo, en el Antiguo Testamento tiene la misma palabra, masá. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando vienen estas cosas, nosotros no sabemos de dónde vienen. Eso quiere decir que tengan una sola palabra. No hay discernimiento sobre estas cosas. Nos vienen y nos vienen. Nos caen sobre la cabeza y nos caen sobre la cabeza. Y la primera reacción es esa, que le ponemos un solo término a esto. En vez de hay, decimos, bueno, masá. Y en el Nuevo Testamento no estamos mejor. Hay un solo término. Peiramos creo que es, que habla de comprobación, prueba, y es casi el único texto, el único término exclusivo para hablar de prueba, para hablar de ser tentado, para hablar de ser probado. Entonces, es una incógnita, pero es una incógnita que tenemos que discernir. Y en primer lugar, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no vamos a saber inmediatamente
¿Qué significó ese evento que vivimos? Por ejemplo, el tema que está pasando Julia ahora con el tema de su hijo, ¿no? Que ha quedado, para hacerlo más práctico, para que Mirta no pierda la prédica y diga, no, vamos a poner este tema. ¿Por qué tenemos que pasar este tipo de cosas? ¿Qué sentido tiene que pasen estas cosas? ¿Sí? Es lo primero que nos preguntamos. Entonces, lo primero es masá. Viene el impacto. No distingo si es para mi bien, si es para mi crecimiento, si es para mi edificación. No lo distingo. No lo distinguieron en el Antiguo Testamento y no lo distinguieron tampoco en el tiempo del Nuevo Pacto. Pero es necesario que lo distingamos. Entonces lo primero que tenemos que decir, que la primera herramienta que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para poder discernir esto es el tiempo. No va a ser inmediata la explicación de esto. Pero hay algunas pautas que nos sirven para entender de dónde viene todo esto y cuál debería ser nuestra actitud delante de todo esto. Fundamentalmente hay dos vertientes bien claras, y es ¿quién manda esto? Si esto viene de parte de Dios, es lo primero que pensamos. Si esto viene de parte de Dios o viene de parte de Satanás. Dígame si no es importante determinar esto. Es muy importante. Es muy importante saber si algo que nos pasa viene porque el Señor lo permitió con algún propósito, como decimos siempre, hablamos del propósito, pero nos quedamos ahí con el propósito. O si es algo que no es permitido por el Señor, sino que es un ataque directo, como cuando un kamikaze se tira con un avión a costa de su propia vida, con un avión se tira y explota contra Pearl Harbor, contra la trinchera enemiga. Se tiró y dijo, bueno, yo me mato, no me dan el permiso, pero me mato, me mando y lo mato y me lo llevo conmigo. Eso es otra cosa, es muy distinto. Entonces, para distinguir esto, podemos empezar a hablar de la Carta de Santiago, capítulo 1. En la Carta de Santiago, en el capítulo 1, se mencionan los dos tipos de masá, ¿no? De prueba, tentación, tribulación, situación por la que tenemos que pasar, y son muy distintas, están en el mismo capítulo, pero son muy distintas. Capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Se lo parafraseo más o menos. Dice, cuando vienen las pruebas, alégrense, ¿sí? Sabiendo que uno de los resultados de esta prueba es que produce paciencia, pero que esa paciencia que produjo no quede ahí en balde, estéril, esa situación no quede ahí sin ningún uso, sin ninguna cosa más allá, sí, ¿cómo te está yendo con este tema? Y sí, no sabes la paciencia que me dio Dios. Eso no es el propósito, solamente la paciencia. La paciencia es la manera en la que tenemos que encararlo. Pero dice Santiago después que tenga la paciencia su obra completa. O sea, ¿cuál será esa obra completa? Para la cual dice después que necesitamos sabiduría. Y si a usted le falta sabiduría para entenderlo, dice, pídaselo a Dios y Él se dará. Entonces, punto 1. No cometan el error de afrontar las pruebas así pelados, quejándose y sin una oración primera, diciendo, Señor, me ocurrió esto, dame la sabiduría, porque hay una promesa bíblica acá, necesito la sabiduría para poder comprender esto. Y yo le puedo asegurar que si usted pide en términos bíblicos, como dice 1 de Juan, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos dará. Si usted pide lo primero, ante el primer impacto, usted pide el discernimiento, y lo dice más todavía en palabras bíblicas, Señor, necesito la sabiduría porque quiero entender la obra completa. Quiero saber completamente cuál es la obra que vos estás haciendo en mí. Entonces necesito la sabiduría, porque vos me lo estás diciendo en tu palabra, que la demande, y yo la pido. Entonces, esto parece ser algo para lo cual necesitamos sabiduría, para lo cual necesitamos la paciencia. Esto está hablando de lo que nosotros llamamos pruebas. Las pruebas son estos masá, estos impactos que vienen no del diablo, sino de Dios. Esto proviene directamente del Señor. Hay un tipo de
muchas veces el Señor utiliza a Satanás, como en el caso de Job, dándole permiso para que haga una cantidad de cosas en nuestra vida. La diferencia entre la tribulación y la prueba es que la tribulación es de corto tiempo, pero muy intensa, muy fuerte. Está muy concentrado el periodo de angustia en un tiempo muy corto. Es muy intenso y muy fuerte, ¿sí? Entonces, esto proviene de Dios. Esta prueba de la cual está hablando Santiago, a la cual nosotros tenemos que tener sumo gozo. ¿Por qué? Porque estamos en un montón de estas cosas, rodeados de estas cosas. Vienen con el objeto de probar nuestra profesión de fe, de probar nuestra fe, de fortalecer nuestras potencias espirituales y probar nuestra fe. El propósito es ver cuál es nuestra actitud de obediencia delante de determinadas situaciones. Por ejemplo, en la palabra de Dios tenemos el ejemplo típico. Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, ¿dónde estás? Te quiero hablar. Y Abraham, como persona obediente, dice: heme aquí. Entonces dice: Abraham, quiero que lleves al monte Moria a tu hijo y ahí lo sacrifiques. Un hijo por el cual había esperado hasta los 100 años. Un hijo del cual se había prometido, del cual descenderían millares y millares de personas, incontable multitud de personas, mayores que las arenas del mar. Y de pronto, de esa tremenda promesa, Abraham tiene que sujetarse en obediencia a la decisión del Señor de ir y sacrificar a su hijo. Le costó, fueron 3 días, yo diría que es más una tribulación que una prueba, pero como un buen ejemplo de prueba tenemos esto. ¿Cuál era el propósito? Siempre, cuando vienen este tipo de cosas, es porque hay detrás de esto una puerta de bendición muy grande que se va a abrir. Lo inmediato a la obediencia positiva de estas pruebas es que se abre una puerta de bendición muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos mete en un tema de mayor compromiso espiritual, en una situación de mayor compromiso espiritual, que es para bendición nuestra, pero también para bendición del pueblo de Dios. El Señor no hace nunca exclusivamente en la vida de los hijos de Dios algo solamente para nuestro propio beneficio, sino que también algo con lo cual el cuerpo de Cristo y la iglesia sea bendecido. En el caso de Abraham, obviamente, el pasar esta prueba hizo que el Señor depositara finalmente y definitivamente todas las promesas de salvación que son en Abraham y que son también, según el Nuevo Testamento, para nosotros, ¿sí? En Gálatas el apóstol Pablo habla de eso, de que lo que fue en Abraham, la salvación, la gracia de la salvación por fe, salta toda la ley y viene a parar a nosotros, y que nosotros somos esa semilla de Abraham, esa simiente de Abraham somos nosotros. O sea que mire qué importante lo que tenía el Señor para darle a Abraham. Entonces el Señor nos pone a prueba en ese tiempo, y el propósito es ese: probar nuestra obediencia y probar cuál es nuestra situación de compromiso de fe personal. ¿Sí? Esa es una manera de medirlo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una señal de amor, en realidad, del Señor. Porque nosotros no quedamos siempre en el mismo nivel espiritual cuando nos convertimos. En primer lugar, cuando nos convertimos hay un proceso de santificación instantánea, donde todo nuestro pecado es perdonado e instantáneamente pues somos puestos en una posición de santidad delante del Señor. Pero eso no es suficiente, porque no vamos a poder sostener una vida de adoración y una vida de relación con Dios con las cargas con las que veníamos del pasado. Entonces el Señor empieza a meter situaciones como esta, de la que estamos hablando, pruebas y distintas circunstancias, con el objeto de que el nivel de fe en el que estamos se rompa y subamos a un paradigma de fe mayor, a un estado de fe mayor. Estamos muy bien, entendemos las cosas como las entendía Job. Job las entendía como el resto de sus amigos. Él no dudaba de lo que decían sus amigos, pero él se examinaba a sí mismo y decía: pero yo soy un hombre justo, entonces ¿por qué tengo que perder a mi familia? Estoy enfermo, rascándome acá desnudo, con un ladrillo, me cayeron todas las peores. Claro, ¿qué era lo que quería mostrar? Justamente el Señor quería mostrarnos esto, que Él no es un Dios que no sea otra cosa más que un Dios de gracia, que no tenía nada que ver con la acción o la falta de acción o la justicia de Job, sino que tenía que ver con que
Él amó y eligió a Job como nos amó y nos eligió a nosotros. Y que le tocara vivir en una circunstancia como estaba viviendo el pueblo de Dios en ese tiempo, con una revelación como la que tenía en ese tiempo, la revelación de la teología después del diluvio, el Noé, que era tan sencilla, no lo eximía de que Dios lo quería subir a un nivel más alto, que es el que tenemos nosotros. Entender que no hay mérito ninguno en nosotros y que si Él nos eligió y nos santifica y nos perfecciona, es porque Él quiere. Y porque es de su gracia y de su amor y sale de su corazón y que no tiene que ver con nuestros propios méritos. Era una elección muy dura y muy profunda. Por eso no se podía entender en ese momento. ¿Y cómo se presenta en el libro? Hay una contradicción tremenda, aparece un profeta, lo tira de cabeza hacia Job contra la revelación del Dios omnipotente y después el mismo Señor se aparece como el creador de todas las cosas. Entonces Job queda como diciendo, yo, ¿qué quiero explicar de él? Había una canción, ¿no? Basada en ese, que después si nos acordamos la vamos a cantar, que está basada antes de oídas te había oído, de lo que me decían, pero ahora mis ojos te ven, ahora tengo una experiencia personal, ahora veo que vos sos mucho más grande que cualquier consideración intelectual, que cualquier mérito que yo pueda poner delante tuyo, entonces ahora crezco, porque tuve una experiencia con vos y me doy cuenta que es una gracia enorme y un regalo enorme que me hayas tenido en cuenta, no puedo chapear delante de él. No hay forma, no tengo nada para presentarme delante de él. Esa es la lección de gracia que aparece en Job. Entonces, ese proceso de santificación que involucra todas estas pruebas es un proceso de amor. Nunca tenemos, por eso el apóstol Santiago dice que lo tengamos por sumo gozo. Dios nos ama, nos quiere dar más herramientas espirituales para las crisis que vamos a afrontar y nos quiere hacer crecer y nos quiere completar en ciertos niveles como un vaso para subir al vaso superior, y eso no lo vamos a hacer más que como lo hacemos en la escuela, aprobando ciertos estados para luego subir a otros estados. La victoria en una situación así de prueba tiene que ver con dos cosas que las podemos sacar de Job, que tiene que ver con qué hacemos con nuestra boca. ¿Sí? La boca te expresa todo lo que hay en el corazón. El Señor dice, de lo que hay, la boca es tremenda, porque lo que hay en el corazón es expresado por nuestra lengua. Entonces, el control de lo que decimos en medio de la prueba es muy importante. Mire Job cómo lo encaró, yo creo que lo tenía por acá, lo había notado porque me dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es controlar la boca. Él me lo dio, Él me lo quitó. Que Él sea bendito. Y esa es la posición en la que nos tenemos que sostener. Le puedo asegurar que eso fue lo que me pasó cuando estaba doblando la esquina de Brasil. Yo dije, bueno, Dios me lo regaló, Dios me lo sacó, sea bendito el nombre de Dios. Fue todo lo que dije, no pude reaccionar de otra manera. Yo creo que el Espíritu Santo me forzó a esto porque quería tener esta prédica con ustedes hoy. Medio como que me forzó a vivirlo y a hacerme consciente de que estaba reaccionando de una manera distinta. Pero esta es la actitud en medio de las pruebas. Una es la boca y la segunda es la paciencia. Otra cosa que tuvo Job y que tuvo Abraham en camino a Moriah 3 días con el hijo pensando, tengo que clavarle el cuchillo y sacrificarlo delante de mi Dios, que obviamente cosa que no pasó. Para descanso de Mirta, que no conoce la palabra, no pasó. En el momento que Abraham estaba por sacrificar a su hijo, el Señor lo detuvo y le dio un sacrificio, pero hasta último momento lo probó, porque había una promesa sobre Abraham. Entonces Abraham dijo, bueno, si lo mata, lo resucitará, porque era un hombre de fe. Es más, los hebreos dicen que lo mató y que después lo resucitó. Mire hasta qué punto era la fe de Abraham. Entonces la victoria viene por lo que hacemos con nuestra boca, porque sabemos y tenemos que saber en esta altura del partido, a esta altura, que Romanos capítulo 12, versículo 2, nos declara que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si esta prueba viene de parte de Él, el resultado va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. Pero esto viene para potenciarnos espiritualmente, pero también para quebrar este nivel, para cambiar nuestra forma de pensamiento, para hacernos enfocar en otra área de nuestra fe. Quizás hasta ahora vinimos preocupados con un pensamiento centrado en, no sé, libertad personal, liberación, por ejemplo, ¿no? Y el Señor nos quiere
hacer soltar ese pensamiento, nos quiere enfocar en el hecho de que no hay forma de liberación más perfecta que caminar en su voluntad, y que dejemos ya, que hagamos como el Señor, que no andemos reprendiendo al diablo por ahí, sino que dijimos, Señor, líbranos del mal. ¿Sí? Hacete cargo vos, porque el diablo es un problema tuyo, no mío. Me excede en fuerzas, es más poderoso que yo, indudablemente, y sin tu auxilio no puedo nada. Así que me dejo tanto de guerrear y buscar liberación. Quizás es el tiempo que Dios nos quiere sacar de ese pensamiento y llevarnos a ese otro. ¿Por qué? Porque después de eso viene otra cosa, y después otra, y así Él va dirigiendo nuestra vida espiritual. Pero todo esto se hace a través de estas confrontaciones, que son masá, como decíamos, pero son pruebas y vienen de parte de Él. Otra cosa totalmente distinta es lo que aparece unos versículos más abajo, está en Santiago 1:13. Dice: cuando alguno es tentado, usa la misma palabra, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Parece que no está hablando de lo mismo, ¿o no? No tienta a nadie, dice. Está hablando de otra clase de tentación. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propia inclinación al pecado, es atraído y seducido. Entonces, acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de algo cuya fuente mayormente se pone en Satanás, pero acá Santiago dice que la fuente en realidad es nuestra inclinación al pecado. Porque tenemos esta costumbre de endilgarle al diablo constantemente todas las cosas malas que nos pasan. Pero en realidad la verdad es que Él no actúa, no hay tornillo sin tuerca. Él no va a meter el tornillo si no está la tuerca de nuestra concupiscencia, de nuestra inclinación al pecado, y de que sentimos gusto y afición por esas cosas. A veces no es una afición pecaminosa como la puedes, en el sentido que la concebimos, es pecaminosa, pero no en el sentido como la concebimos, como la fornicación, por ejemplo, o el robo, o la idolatría, o el homicidio, o la violencia. A veces es una afición al pecado mucho más sutil. Puede ser la baja autoestima, la desvalorización personal, cosas que el mundo a veces desestima como fallas y lo pone como pobrecita, una mujer golpeada durante 20 años por su marido. Bueno, ¿por qué no se fue antes? Pobrecita. Cuando nosotros empezamos a ministrar a la pobrecita se ofende mucho y se pone muy mal cuando le decimos que todo esto es una inclinación suya a una degradación personal que tiene que ser corregida en cuanto que ella ahora está reconciliada con el Señor, y todos esos sentimientos de culpa dentro de su vida no tienen nada que ver, porque la culpa viene cuando nosotros nos separamos y no tenemos reconciliación con alguien. Por eso Adán se escondió detrás del árbol cuando pecó, porque se vio y se entendió separado. Pero ahora nosotros no estamos separados. Entonces, como hijos de Dios, la culpa no tiene nada que hacer. Que el diablo trabaje en nuestra mente a través de la culpa, ni hablar. Es el mecanismo que más usa. Vos no podés hacer esto, porque vos esto, vos aquello, vos lo otro. Entonces empiezan a tejerse esos argumentos que al final terminamos creyendo. Entonces la tentación es otra cosa. El origen está en Satanás. Él potencia. El punto de partida es nuestra inclinación al pecado, pero vienen directamente de él. ¿Cuál es el propósito de esto? Debilitar nuestras potencias espirituales. Totalmente lo contrario de lo anterior. Debilitar nuestras potencias espirituales, hacernos caer, debilitar nuestra fe, hacer que las herramientas espirituales que teníamos se vayan desafilando, vamos perdiendo fe, vamos perdiendo certeza. Bueno. Y una de las maneras que nosotros lo reconocemos como muy, muy clarito, y ahí sí que tenemos una ayuda muy grande para poder interpretarlo, o para saber cuándo en un tema de prueba de Dios también hay una tentación satánica incluida dentro, es que generalmente la tentación lo que hace es venir a derribar, nos mete argumentos que se levantan en nuestra mente en contra de lo que nosotros estamos seguros de Dios. Nosotros estamos seguros que Dios nos ama, estamos seguros que las cosas, a los que le aman todas las cosas ayudan a bien, pero van y me roban con una pistola el celular en la cabeza. Entonces, algo que puede ser una prueba, yo todavía no lo sé,
porque hay que dejar pasar tiempo, también el diablo aprovecha para meter una tentación. Entonces él empieza a cizañar. Este es el Dios que te iba a proteger en todo momento. ¿Cómo? ¿No era que todos los caminos de él te ayudaban para bien? ¿No era que él tenía pensamientos de bien y no de mal para vos? Y cuando empiezan a aparecer esos argumentos, sabemos perfectamente que se trata de una tentación demoníaca. La solución bíblica para esto la da el apóstol Pablo en 2 Corintios y es muy sencilla. Para toda tentación, la solución bíblica, a ver, Julie, es huir. 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 Sea fornicación, huir. Idolatría, huir. Huir de esos pensamientos, sacarlos del medio de la red. Porque no podemos trabajar ni meternos en el terreno en el que se mueve el diablo con más poder. Es un error cuando las personas dicen, no, yo no me voy a apartar de esta situación. Tenemos una compañera en el trabajo, ¿no?, que es medio loquilla, la vemos que es bastante ligera de cascos, entonces todos los compañeros nuestros están enloquecidos arriba de ella se provoca a todo el mundo, no pasa nada porque es una histérica, entonces no llega a concretar absolutamente nada. Y nosotros, que somos los cristianos evangélicos del lugar, en vez de huir de eso, tomando una actitud distante, buenos días, buenas tardes, ¿sí? No, yo no voy a huir, yo me la voy a llevar un café y le voy a predicar, y al final terminamos no en un café sino en otro lado, y no precisamente predicándole. ¿Por qué? Porque quiero meterme en un territorio donde Dios no me mandó a jugar con alguien que tiene herramientas concretas, poderosas, que si yo ya hice una elección de no huir, es porque hay algo raro dentro de mí, porque el Espíritu Santo, conforme la palabra me dice, me va a llevar a huir cuando yo veo esas cosas. Si yo me involucro es porque ya mi corazón algo raro tiene. Entonces, si yo me involucro, mire, fíjense las dos situaciones, David y Betsabé. David está ahí en el palacio, mira a la ventana y la ve a la esposa de su mejor amigo, Betsabé, bañándose, y ¿qué es lo que hace? Estaba inútil, en tiempo de guerra él se había quedado en palacio, ¿qué es lo que hace? ¿La manda a llamar? No huyó precisamente. En cambio, ¿qué es lo que decía eso del corazón de David? Que un hombre de guerra nunca se tiene que quedar en casa cuando él tiene que estar en la guerra. Estaba como nosotros, ¿no?, los primeros días de la cuarentena, dando vueltas no sabiendo qué hacer dentro de la casa. Es malo no saber qué hacer y estar ocioso. El ocio es una herramienta que el diablo utiliza muchísimo. En cambio, José, cuando se enfrenta con la mujer de Potifar, ¿qué es lo que hace cuando la mujer de Potifar viene y lo quiere seducir y lo agarra de la ropa? Huye. Ella se queda con la ropa de José en la mano. Huye. ¿Cómo voy a hacer al Señor que me puso en este lugar semejante cosa? Y huye. Entonces, eso habla bien del corazón de José y habla mal del corazón de David. Entonces, viene de parte de Satanás, el objeto es derribarnos, lo que se llama tentación, lo que le decimos tentación, y la solución es huir. Es una prédica muy básica la que estoy dando. ¿Es muy básica o no? Es el discipulado uno a uno básico, pero por algo lo estoy dando. Es para que recordemos. Ahora, una característica que tiene esto es que en toda prueba del Señor, Satanás va a aprovechar para meter una tentación. Él la va a querer arruinar con tentaciones. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos, por una cuestión de necesidad, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. De la forma en que sea, los tenemos que disciplinar. Supongamos que le tenemos que dar unos cuantos chirlos, ¿no?, y dejarlos en casa sin celular durante un tiempo. Pero detrás de esa situación que viene como algo necesario, se van a filtrar una cantidad de cosas que vienen no innecesariamente de parte del diablo. El nene va a agarrar el celular y va a decir, mi mamá, no sabes lo que me hizo, ay, pero tu mamá ya la semana pasada ya te hizo lo mismo. No, la mía no, la mía me deja salir, me deja que me vaya a quedar a dormir en lo de mi novia. Entonces, de toda situación que viene como prueba, también nosotros vamos a reconocer el impulso del diablo para tentarnos dentro de esa situación. Por eso, esto es algo muy complejo, no es algo muy sencillo de definir. Tenemos que encontrar una forma fácil como para hacerlo accesible, pero en realidad es bastante complicado, bastante complicado.
Es un tema que tiene muchas ramificaciones. Mire, Jeremías en el libro de Lamentaciones dice una cosa así que es como una voz de estruendo para todos los teólogos. Dice, ¿acaso quién puede decir que el bien y el mal no salen de la mano de Dios? Pero Santiago dice que no, que del Padre procede solamente lo bueno, lo santo, lo justo. Claro, está bien, Jeremías tenía... El pueblo de Dios no estaba por una revelación tan grande como la estaba en el Nuevo Testamento. Pero bueno, no es un tema tan sencillo para ver, ¿sí? Entonces, ¿con qué sentido dice el Señor, yo he vencido al mundo? ¿Cuáles dos pruebas ustedes creen que son las más difíciles que tuvo que afrontar el Señor en esta tierra? Dos cosas con las cuales el Señor lo probó, podemos decir que son pruebas, porque así lo dice la palabra de Dios, así lo demuestran los profetas y está en la palabra de Dios. Una es vivir una vida sin pecado, en la carne, con la gran cabod y la gloria de Él, en la carne, vivir una vida sin pecado. ¿Ustedes piensan que era nada para el Señor? ¿Por qué creen que Él tenía que fortalecerse todas las mañanas en oración y ir a incrementar su comunión, más allá de que Él se tenía que fortalecer para todo el trabajo que estaba haciendo de predicar, de enseñar y de sanar? Pero ¿por qué piensan que el Señor constantemente tenía que ir a la oración para fortalecerse? Porque semejante gloria metida en este cuerpito lleno de deseos y de pasiones en el cuerpo no fue una situación fácil. Toda su vida fue una prueba de obediencia. Lo dice Hebreos capítulo 12, ¿no? Que Él fue probado por la obediencia. Pero hay una prueba todavía más grande. ¿Qué es lo que pasó en Getsemaní? Él fue y dijo, Padre, ¿que me crucifiquen? No. Esa noche anterior a ser crucificado, Él está en un combate espiritual, llora, lágrimas de sangre. Y entonces finalmente termina diciendo, Señor, que pase de mí esta copa, que me tengo que tomar esta copa amarga, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, ahí también hay una prueba. Entonces, eso sí sabemos que son dos pruebas grandes. ¿Por qué es una prueba? Porque el jardín nos lo demuestra, la obediencia, una prueba de obediencia, y es, como decíamos antes, las pruebas son muchas veces puertas de bendición para nosotros o para otros. Y en el caso del Señor fue una puerta de bendición para todos nosotros, gracias a que Él pudo culminar su tarea. Es que nosotros vivimos para la eternidad, viviremos y reinaremos con Él. Si Él no hubiera podido pasar por eso, nunca lo hubiéramos podido, no podíamos aseverar esas cosas para nosotros. Entonces, otra de las cosas que nos muestra que es una prueba es la actitud que Él tuvo. En Isaías 55 dice que Él enmudeció para ir al matadero, como un cordero enmudeció. ¿Y qué dijimos de las pruebas? Que se ganan con la boca y con la paciencia. Enmudeció y fue camino al matadero. Entonces sí podemos decir que fue una gran prueba. Ahora, fíjese que esa prueba, el Señor dice, no teman, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que venció del mundo? Las tentaciones. O sea, Él tenía dos grandes pruebas por delante, pero a lo largo de toda su vida, Él experimentó innumerables tentaciones que se le oponían para que Él no llegara a esas pruebas. Pensemos no solamente la tentación en el desierto, pensemos por ejemplo cuando le presentan a la mujer adúltera para que le digan, esta mujer tiene que ser apedreada según la Torá, le están poniendo una trampa. Él no podía decir que no la apedreen, porque era un maestro de la ley, pero también si la mandaba a apedrear, sus discípulos se iban a ir todos volando. El predicador del amor manda a apedrear a una mujer. Entonces era otra trampa, otra tentación para él. Y él lo resolvió de una manera brillante. Fue al espíritu de la Torá, que es el amor por sobre todas las cosas a Dios y al prójimo, y dijo, bárbaro, sí, apedréela el que no tiene pecado. Obviamente, dicho con su autoridad y soltando el Espíritu de Dios ahí, no hubo ningún caradura que levantara ninguna piedra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vencemos las tentaciones? ¿Cómo las venció Jesús? Las que ponían en riesgo que Él pudiera pasar las pruebas. ¿Qué es lo que pasa cuando viene la tentación? Que realmente es lo que nos importa. De la prueba, lo que nos basta es discernir que Dios nos está probando, lo cual también es bastante difícil, se logra con el tiempo, pero lo vemos en que hay algo que nos llama a abrir la bocota, hay algo que nos llama a maldecir nuestra situación de fe, hay algo que nos llama
a volvernos atrás en un camino de fe. Y es difícil, pero no es tan difícil. Y más fácil todavía es discernir las tentaciones, porque de ellas tenemos que huir, porque ellas levantan argumentos en nuestra cabeza en contra de Dios. Entonces, ¿cómo las vencemos? La primera está en el primer elemento que el Señor nos dio. Dice, he vencido al mundo. ¿Cuáles son las herramientas por las cuales Él venció el mundo? ¿Qué ejemplo nos dio para vencer a esas tentaciones? En primer lugar, la oración, Mateo 6:13. Y hay una muy mala versión en Reina Valera sobre esto. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No está diciendo el Señor no nos metas en tentación. Está diciendo, en el tiempo de la tentación, no permitas que caigamos. Esa es en realidad la traducción. En tiempo de tentación, sostenenos, no permitas que caigamos, ¿sí? Danos la luz, danos la gracia para en ese momento acordarnos que tenemos que huir, danos la luz para ver que lo que está viniendo sobre nosotros es para debilitarnos, para hacer que nuestra... Eso es lo que está pidiendo. Mire lo que el Señor dice, que oremos de esta manera, no nos dejes caer en ese momento, sostenenos en ese momento y libranos del malo, porque en realidad no es del mal, sino del maligno. Libranos de Satanás. Oración más sencilla, actitud espiritual más sencilla, más dependiente del Señor no puede haber. No está diciendo salten y empiecen a reprender a los demonios, agárrenlos del cogote, revoléenlo, hagan lo que hable, que le confiesen el nombre, no. Está diciendo que dispongamos nuestro corazón en total sumisión a Él, diciendo, Señor, necesitamos de tu gracia para sostenernos en medio de la prueba y te pedimos que nos saques a Satanás del camino. Esa es la oración que le enseñó. Entonces, la primera forma en la que Él venció las tentaciones que venían en contra de las dos grandes pruebas que tenía que llevar adelante, es la oración. La segunda, Salmo 119:9 y al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál sería la segunda estrategia? Estudio de la palabra, meditación de la palabra. ¿Por qué estudio y meditación? Porque yo le puedo asegurar que si usted es una persona que tiene el hábito de la lectura, del estudio y de la meditación, no va a salir de esa situación y se va a ir a pecar. Experiméntelo nada más. Tómense un día para estudiar. Yo le doy algo para estudiar de la palabra. Nos ponemos a estudiar un día la palabra. Usted no se va a levantar de esa situación y va a salir a pecar contentamente. No, porque ese gobierno que el Espíritu Santo tiene cuando nosotros meditamos en la palabra, ese depósito de gloria que se va formando, tiene peso. Por eso la palabra dice un peso de gloria. Tiene un peso grande, que cada vez se va haciendo más grande hasta que llega un momento que la meditación de la palabra hace que uno empiece a tomar buenas elecciones. Que si bien la carne tira, pero uno, tanta meditación y tanta contemplación y tanto uno ha estudiado y ha metido en su corazón eso es en sí, cuando Pablo habla de vivir una vida en el Espíritu, habla de eso. No es nada místico, hermano. Estoy subiendo una serie de predicaciones de John MacArthur en el grupo de Para que las escuchen. Son 6, 7. Pero habla sintéticamente de esto, que vivir en el Espíritu no es una actitud de vivir en éxtasis, una actitud... El otro día vi unas burradas, mire, cristianos evangélicos, diciendo que, bueno, bárbaro, primero vienen los dones, el hablar en lengua, el saltar, en hacer una cantidad de cosas, y después viene el arrepentimiento de los pecados. ¿Qué clase? Eso es realmente no tener ni el ABC de la palabra de Dios. Cuando el libro de Efesios dice, habiendo escuchado la palabra de verdad y habiendo creído en ella, obviamente la palabra de verdad nos llama al arrepentimiento, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Recién cuando hay arrepentimiento somos sellados. Parece ser que hay cristianos evangélicos que andan a los saltos y hablando en lengua y que todavía no tienen arrepentimiento. Esas son estrategias satánicas, ya me cansé de predicar de esto y no lo voy a volver a repetir. Entonces la palabra, el estudio de la palabra, la contemplación, la meditación en la palabra, eso hace que en el tiempo nosotros aprendamos a elegir en el Espíritu qué camino seguir. Lo tercero es lo que dice Juan en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe. Fe. Ser seguros de que las promesas que están acá
son todas para nosotros, que todo esto es verdad. Seguro que esto es el título de propiedad que nosotros tenemos sobre la herencia que vamos a tener. Entonces, esa seguridad es otra cosa que nos lleva a vencer las tentaciones en el momento indicado. No se crea que cuando doblé la Brasil no vinieron esas tentaciones a mi mente. Rápidamente vinieron. En el momento que te está yendo mejor con el trabajo, en el momento que Dios te prometió que te iba a bendecir, y ahora te pasa esto, vino. Yo dije, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, y huyó. ¿Por qué? porque la cuarta estrategia es esa. En el libro de Santiago 4:7 dice: someteos pues Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Sométanse a Dios, sométanse a la palabra. Sométanse a la palabra. La palabra te dice perdoná, perdoná. La palabra te dice obedecé, obedecé. La palabra te dice avanzá, avanzá. Sometete a la palabra. Resistí al diablo, que te va a querer hacer lo contrario. Y huirá. Simplemente. Porque no tiene tiempo para perder. Hay mucha gente para tentar por ahí. Tienen un tiempo para estar con nosotros, parece, estos bichos. Entonces, en ese tiempo, hacen la obra que pueden hacer. Cuando ven que hay una persona que les resiste y que se somete a la autoridad de Dios, huyen, hermanos. Entonces, recuerden estos consejos: la oración, la palabra de meditación, la fe y resistir al diablo para que él huya. Esas son cosas que el Señor, son parámetros que Él manejó. ¿Cuál es el punto de esta prédica? Novedoso, porque esto es discipulado 1 a 1, es básico. El punto es que no nos olvidemos. Nosotros fácilmente tendemos a olvidar las pruebas, las dejamos rápidamente atrás. Es como que cuando empiezan a aparecer cosas buenas nos preferimos olvidarnos de las cosas que nos pasaron. Y eso no está bien. Tenemos que hacer un registro de las cosas que nos fueron pasando. No simplemente ir dejándolas atrás y listo, en este momento pasé por esta prueba, pero bueno, después todo me fue bien. No, porque este es el entramado de las cosas que después cobran sentido. Uno en el momento pasa esa prueba, si la pasa, porque hay un gran